Bueno, mi nombre es Juan Rodríguez, soy su compañero. En este caso me tocó explicar un poco cómo hice el ejercicio 2 de la práctica de unidades 1, 2 y 3. Espero que sepan entender un poco el nerviosismo. Nunca me gustaba las cámaras, estar delante de ellas nunca me gustó, así que bueno, vamos a ver. En la clase de física, el profesor le solicita a los alumnos que recorran una distancia de 20 metros de dos maneras diferentes. A con velocidad constante y B con aceleración constante, planteando además el desafío complementario de intentar recorrer esa misma distancia con el mismo tiempo en ambos casos. Ubicándote como alumno de ese profesor, pensar qué tiempo escogerías para ambos recorridos y elegido un tiempo que consideres adecuado y posible, completar los siguientes ítems. Indicar la velocidad y aceleración que tendrías en A y B respectivamente. Bueno, yo arranco, digamos, haciendo un esquema, digamos, de la situación. Planteo que esta sería esto sería la distancia que tiene que recorrer, la cual mide 20 metros, y esa distancia la tienen que hacer de la manera en que la va a hacer el alumno A, o de la forma en que lo va a hacer el alumno B. Bueno, tenemos aquí el alumno A. ¿Qué me dice el loco este? Que el alumno A tiene que recorrer esos 20 metros con una velocidad constante. Es decir, que no va a haber variación en su velocidad. Su velocidad tanto al inicio del ejercicio como al final del ejercicio, o en cualquiera de estos puntos, va a ser la misma. Al no haber una variación de velocidad, nos está diciendo que la aceleración va a ser igual a cero. Bueno, ya sabemos que la aceleración, en este caso, es algo que nos hace variar la velocidad. Para el alumno B, el loco este nos pide que tenga una aceleración, es decir, que la aceleración en B sea distinta de cero. Además, esa aceleración tiene que ser constante. Al haber una aceleración, la velocidad no va a ser la misma como en el caso del alumno A. La velocidad del alumno B va a ser una velocidad de B en función del tiempo. Bueno, ¿qué tenemos que...? Bueno, ya que hablamos de tiempo, el ejercicio nos pide que nosotros busquemos un tiempo con el cual vamos a hacer el recorrido de los 20 metros. Yo, por tirar un número, unos 5 segundos, bueno, y ese tiempo le tiene que tomar tanto a A como a B para recorrer en sus condiciones, para recorrer los 20 metros. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver qué tipo de movimiento estamos viendo en esto. Como no nos dice de que van saltando o van zigzagueando, vamos a considerar que no van a ir saltando y no van a ir zigzagueando, que van a caminar o que van a correr en una sola línea recta. Al decir esto, vamos a decir que se mueven en un solo eje, o sea que no van a estar saltando, no se van a mover en el eje Y,
no van a estar zigzagueando, no se van a mover en el eje Z, solamente van a ir corriendo en una sola línea recta que va a ser el eje X. Bien, con esto ya estamos diciendo de que se trata del movimiento en una sola dimensión. Tenemos el movimiento en una sola dimensión uniforme y sin aceleración, y un movimiento en una dimensión variado o con aceleración. Y ahora en el inciso A nos pide que determinemos esto y que determinemos la aceleración del alumno B. ¿Qué tenemos que determinar? La velocidad, que es constante para el alumno A, que tiene que tener para recorrer estos 20 metros en 5 segundos. Y al mismo tiempo tenemos que determinar cuánto vale la aceleración del alumno B para recorrer esta distancia en 5 segundos. Para eso tenemos que buscar las herramientas nosotros para poder hacer frente, digamos, a este problema. Yo en mi caso tengo un machetito con las ecuaciones para los diferentes tipos de movimientos, una hojita con todas las ecuaciones. Yo aquí transcribí, digamos, lo que vendría a ser en una dimensión. Tenemos movimiento en una dimensión variada o con aceleración, que la aceleración, para el caso con aceleración, la aceleración constante, distinta de cero, su magnitud es metros sobre segundo cuadrados. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que está en metros sobre segundo. Y la posición va a ser igual a la posición inicial más su velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí me pifié. Al cuadrado, y eso se mide en metros. Y bueno, y esta es una ecuación que nos relaciona, digamos, las velocidades, tanto inicial o final, y la posición inicial y final, con la aceleración, sin tener que pasar algunas veces por el tiempo, por ahí. Pero, bueno, eso depende de cada uno. Y después, bueno, tenemos el movimiento uniforme sin aceleración, que es cuando la aceleración es igual a cero, tenemos que la velocidad va a ser constante, y que el tiempo y que la posición va a ser igual a su posición inicial más su velocidad por el tiempo. Y bueno, eso sería, digamos, un machetito con el que yo lo tengo ahí, digamos así, porque bueno, se me va por ahí de la cabeza. Lo bueno es que lo mejor sería tenerlo en la cabeza, digamos. Yo lo tengo anotado porque me cuesta un poco algunas veces acordarme. Pero bueno, de manera elaborada. Bueno, vamos a calcular esto para el alumno A. Sabemos que no tiene aceleración. Bien, para el alumno A tenemos que no tiene aceleración, entonces planteamos la ecuación de posición que nos relaciona la posición, el tiempo y la velocidad para el movimiento de una partícula, digámoslo así, en una dimensión, que sería la posición final va a ser igual
a la posición inicial más la velocidad de A, sería la posición final de A, la posición final de A va a ser igual a la posición inicial de A más la velocidad de A por el tiempo. Bien, para hacer esto más fácil tenemos que plantear un punto de referencia primero en lo que vendría a ser nuestro esquema, y vamos a decir desde que donde ellos están parados, donde parte, digamos, el ejercicio en el tiempo cero, va a ser la posición inicial y va a ser nuestra posición yo lo llamo como posición de referencia, que sería el x igual a 0. Y el final va a ser los 20 metros. Entonces, al decir que esta va a ser nuestra referencia donde se inician, donde están parados los dos alumnos y comienza el ejercicio, al decir esto, estoy anulando la posición inicial. ¿Por qué? Porque la posición inicial va a ser igual a 0. Tenemos como dato la posición final, que van a ser los 20 metros recorridos, el tiempo, que ya que hicimos la suposición, en este caso yo hice la suposición de 5 segundos, cualquiera puede decir un poco más, digamos así. Yo lo hice por tirar un número, digamos. Entonces, despejamos, nos va a quedar que la velocidad de A va a ser igual a la posición final en A sobre el tiempo. Reemplazamos la posición final, este va a ser el final, esto va a ser el inicial, la posición final va a ser que ya llegó a los 20 metros. Y el tiempo, el que supusimos, que son 5 segundos. Y esto nos va a dar un resultado 20 dividido 5 de 4 metros sobre segundo. Bien, ese en el caso del alumno A, que es el que se mueve sin la aceleración. Ahora pasemos al caso del alumno B. Perdón, en mi prolijidad soy eso. Esto me lo compré hace poco y bueno, tengo que practicar, digamos, la letra. Por ahí me sale, por ahí no. Y esto tenemos que es con aceleración. A ver, creo que se ve hasta ahí. Sí, sí se ve. Bueno, al plantear con aceleración, tenemos que plantear la ecuación de posición para las partículas con aceleración constante. Entonces, la posición final de B, acá ya estamos hablando de movimiento con aceleración, entonces va a ser igual a la posición inicial de B más la velocidad inicial de B por el tiempo más un medio de la aceleración de B por el tiempo. Bien, acá volvemos a hacer las consideraciones para ayudarnos un poco al cálculo. Tiempo al cuadrado, perdón. Acá volvemos a hacer las consideraciones
Bueno, al plantear que este es el eje de referencia, estamos diciendo de que esto va a ser igual a 0. Que la posición inicial va a ser igual a 0, ¿por qué? Porque el punto donde están parados los dos alumnos para comenzar el ejercicio es el punto inicial, entonces va a ser igual a 0. Digamos que desde ahí comenzamos a medir nosotros. Y acá vamos a hacer algo que parte del reposo. Ya que no dice nada si el alumno B va a ir con una cierta velocidad o no, vamos a considerar que nosotros vamos a estar parados y cuando comience el ejercicio recién vamos a comenzar a correr, digámoslo así. Estamos diciendo que partimos del reposo, o sea que partimos con una velocidad inicial igual a 0. Entonces, al decir eso, anulamos este miembro y nos va a quedar solamente que x final de b va a ser igual a 1 medio de la aceleración en b por el tiempo al cuadrado. Despejando, nos queda que la aceleración en b va a ser igual a 2 por la posición final de b, que estaba multiplicando pasa dividiendo, sobre t cuadrado. Reemplazando, va a ser igual a 2 por el x final, que va a ser, cuando lleguen aquí a este punto, van a ser los 20 metros sobre 5 segundos al cuadrado. Y esto nos va a dar igual a a 1,6 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Entonces, repasando, para el alumno A sin aceleración, planteamos la ecuación de posición para partículas que se mueven sin aceleración, o sea, con la aceleración nula, pero con velocidad constante. Y nos da este resultado, 4 metros sobre segundo. Para el alumno B, que parte con aceleración, hacemos la consideración esta, no lo dice en el ejercicio, pero lo hacemos para ayudarnos un poco, que parte del reposo, nos hace anular, digamos, uno de los términos, digamos, uno de los miembros, uno de los términos, sería uno de los términos de la sumatoria de la ecuación, digamos, de posición de una partícula con aceleración. Y llegamos a que la aceleración en B es 1,6 por metro sobre segundo.